Buenas tardes. En esta ocasión les voy a hablar de la semana 9 sobre la narración. La narración es un medio de comunicación, un tipo de comunicación que se hace en las personas, que es un relato breve de algo que haya sucedido o algo que haya pasado, y siempre debe tener una línea aparente. Debe ser rápida, concisa y tiene a pocos personajes, tiene una corta línea de tiempo, pocos hechos, dependiendo cuáles sean. De esta narración se divide en varios tipos de narraciones. Entre ellas está el cuento. El cuento es un relato corto de ficción que narra una historia inventada con personajes inventados, siguiendo una lógica interna dentro de las leyes que el mismo autor escribe. Por ejemplo, este cuento famoso podría ser El jardín de los senderos que se bifurca, de Borges, que es un fugitivo que llega a un extraño laberinto de un botánico chino y descubre la verdad de sus ancestros. Otro sería la biblioteca de Babel, donde un bibliotecario encuentra un laberinto infinito de libros y debe buscar la letra perdida y el libro secreto, y así sucesivamente. Otros cuentos famosos podrían ser Alicia en el País de las Maravillas, Charlie en la fábrica de chocolates, etc. La leyenda es casi lo mismo que el cuento. Es una historia que se ha quedado en el mito popular y ha sido el boca a boca el que le ha permitido hacerse famoso. Aquí coloquialmente sería la historia de Cantuña y cómo hizo una oferta al diablo y el diablo aceptó y pudo salirse con la suya. Sería también la leyenda del tesoro de los Yanganates, sobre los indígenas que escondieron todo el oro cuando vino la conquista. También podría ser la leyenda del Guaguanco, el bebé que se transforma en demonio por haber sido abandonado, etc. El mito es subsecuente a la leyenda y el cuento, pero el mito es más allá, se ha quedado en el colectivo popular y en cierta medida es pura ficción, pero a veces eso siempre está enraizado con nuestra historia. Por ejemplo, estaría la leyenda del Dorado, la ciudad de oro que buscaron los conquistadores, donde se decía que estaba el oro y muchas riquezas más, nunca se encontró. También estaría la famosa biblioteca de metal de la Cueva de los Tallos. Se dijo hace muchos años que dentro de la Cueva de los Tallos estaría una biblioteca de metal y cosas raras. Sí, la cueva en sí es muy rara, pero no hay ni una sola evidencia que al menos confirme si esto es verídico o falso. En la mayoría siempre es para enraizar y en cierta manera un poco más conocer a la cultura de donde nos vayamos a ir. Lo que le sigue es la novela. La novela, por su parte, este es un texto narrativo largo que nos cuenta una historia aún más grande. La diferencia entre el cuento es que la novela a veces sí toma inspiración y otras veces se narra cosas verídicas. Un ejemplo aquí ecuatoriano sería Las Cruces sobre el Agua. Las Cruces sobre el Agua narra la represión que tuvieron los obreros trabajadores en Guayaquil a inicios de 1920 y cómo fueron reprimidos. Esa historia podría haber otras más, por ejemplo 100 años de soledad. En una parte habla sobre la masacre que ocurrió por manos de la United Fruit Company. También está Guerra y Paz de León Tolstoy, que nos narra la invasión de Napoleón a Rusia y al mismo tiempo cómo fue esa sangrienta guerra. La poesía épica. La poesía épica es igual que la novela, en cierta medida, claro está. Son un conjunto de versos que narran una historia increíble. Podría ser el caso más famoso, la Odisea o la Ilíada, historia sobre lo que fue la Odisea, el viaje de Ulises, que es un personaje, no me acuerdo muy bien, hace años que no leo esa historia, sobre un hombre que termina la guerra de Troya y quiere regresar a Atenas, donde su esposa Penélope, pero ella tiene que hacer fuerza porque obviamente la van a cortejar, mientras que Ulises hace el viaje por toda Grecia, hace el viaje de mar de regreso, pero los dioses del Olimpo, en este caso Poseidón y en cierta medida Zeus, le hacen la vida imposible mientras narra las aventuras épicas que tiene, sirenas, brujas y una enorme traición. Otro caso más relevante sería la Divina Comedia de Dante Alighieri, los 9 círculos del infierno que tiene que bajar Dante junto a su amigo Virgilio, para luego empezar a ascender por la colina a los 9 círculos del purgatorio para ir nuevamente al cielo. 9 círculos del cielo, del espacio, mientras se narra todos los pecados que debe vivir el hombre y la redención del mismo. Está después la crónica. La crónica es una historia o un reportaje de un hecho violento, sanguinario, o no tiene que ser a veces sanguinario, sino también un hecho policial. Un caso famoso aquí en Ecuador sería
lo que pasó con María Belén Bernal, pero si nos vamos a otro ámbito, podría narrar la crónica sobre José Luis Cabezas, el periodista argentino que fue asesinado después de sacar la foto a Abraham, y una historia muy famosa, pero que se mezcla corrupción y operación de la policía, negligencia de la policía indescriptible. La noticia, por su parte, la noticia es lo siguiente a la crónica. La noticia es la información que se da a los medios de comunicación y ellos a su vez le informan a la gente. Estos pueden ser un reportaje acerca de un hecho ocurrido, un incidente de última hora o el resumen de la semana. Y hablando de eso también nos referimos al reportaje. El reportaje es un programa o un material fílmico escrito acerca de una persona o de un hecho en particular. De una persona podríamos ser el reportaje de, no sé, este ciudadano que hizo tales cosas, mientras que el reportaje de algún robo o algún hecho en una sucursal sería la línea de tiempo. Y para terminar tenemos la biografía. La biografía es igual que las novelas, es un texto escrito que narra la autobiografía de una persona. Hay muchos autores y escritores que han escrito sus autobiografías o han servido de base para de algunas otras personas. Yo en lo personal, la única biografía que pude leer fue la de Steve Jobs, pero no me gustó. Y también las biografías que se hacen de otras enciclopedias, por ejemplo National Geographic o In Channel. Tienen biografías explícitas de puros personajes: Winston Churchill, Margaret Thatcher, Ramsés II, César Augusto, Cleopatra, puras bibliografías. La que me interesó después, la que más se acercó, eran las memorias de Marco Aurelio, creo recordar, pero no recuerdo muy bien de qué autor era, pero creo que así se llamaba el libro y era una biografía del emperador romano. Y con esto termino mi introducción, que es para la tarea de la semana 9 de textos académicos. Muchas gracias.